Daremos la palabra a la maestra María del Carmen Orantes Penagos, jefa del departamento en el sector educativo, para unas palabras de inauguración. Desde algún lugar de Chiapas les saludo porque no soy una jefa detrás del escritorio. Me es grato estar aquí haciendo presencia de manera virtual ante ustedes. Quisiera comenzar estas palabras haciendo un reconocimiento merecido a los padres, maestros y alumnos, que gracias al compromiso unido hemos logrado llegar hasta aquí el día de hoy en aras del compartimento de esta nueva normalidad. Nosotros, mientras tanto, en mitad de un mar turbulento al que lo azotó la tormenta, sin carta de navegación y en una barca a la deriva, cargada de dudas, miedos, asuntos pendientes y el miedo a perder el rumbo. Fue ahí donde, ante esta tempestad, donde verdaderamente descubrimos el valor del equipo, donde fuimos añadiendo poco a poco el sentimiento de unidad para afrontar este nuevo reto. En momentos críticos aprendemos que solos no podemos, pero juntos conseguimos hacer posible lo que parece imposible. Y es ahí donde estaban, en mitad del caos, los docentes imperceptibles, tomando la firme decisión de remar juntos y de formar coordinadas para sacar a flote a nuestros alumnos y familias chiapanecas. Desde entonces no han parado esta su labor tan admirable. Segundos, minutos, horas, días y meses han pasado y todos ellos dedicados a nuestros alumnos sin un tiempo límite, buscando ideas, recursos, metodologías vanguardistas, haciendo videos de todo tipo, aprendiendo a usar nuevas herramientas y siempre con la precaución de pensar si lo estoy haciendo bien y si realmente atiendo las necesidades de mis alumnos. ¿Es así como merecen ser atendidos? Era la pregunta que siempre se hacía. Es en definitiva lo que estamos seguros y convencidos, y es que remamos unidos y con la esperanza depositada en el equipo, en todo lo que formamos parte del sistema educativo. Considerar toda la estructura y cada quien desde su trinchera hacer lo que le compete hacer. Nuestros alumnos y sus familias son lo primero, son lo que nos hacen levantarnos por la mañana con esa pasión, esa ilusión y también con la certeza de que la sociedad futura dependerá de lo que hicimos ayer, pero también de lo que hagamos hoy y lo que hagamos mañana. Es así como cumplimos con la misión de la educación, siendo esta la construcción de conocimientos que dure para toda la vida. Es bajo este preámbulo como adjudico por inaugurada esta reunión virtual denominada Primeros Diálogos de Otoño del 2021. En un auditorio se hubiera escuchado un poco más el eco y el reconocimiento, maestra, de su descriptivo mensaje y su compromiso de vocación educativa. Le agradecemos bastante su mensaje. Daremos la palabra al doctor Abraham Velasco Hernández. Doctor Abraham, ¿se encuentra usted ahí? Hola, muy buen día. Muy buen día a todos, a todas, los presentes y a todos los que van a vivir la experiencia de estos primeros diálogos de otoño, lo cual cuando me platicó el doctor Raúl de la idea y que salía precisamente de una supervisión, me dio mucho gusto, ¿no? Nosotros nos encontramos muy contentos de que se estén intentando cosas trascendentes en los sectores, en las supervisiones, en las escuelas y con los mismos maestros que están frente a grupo. Creo que, como bien decía la maestra María del Carmen, estamos en un tiempo crucial
en un tiempo donde la escuela, los maestros, o todos los que hacemos la escuela, necesitamos pensar el sentido que va a tener nuestro regreso. Les mando un saludo desde el CRESUR, afectuoso, y que todas las actividades que hoy se realicen se aprovechen al máximo, y estaremos pendientes de la evolución del trayecto formativo. Un abrazo desinfectado a la distancia. Gracias por su mensaje, doctor Abraham. Para continuar con nuestro orden de participaciones, le cedo la palabra, doctor Raúl Pérez Verde. Muy bien, buen día, estimados profesores, profesoras. Agradezco mucho a Virgilio Palacios esta presentación. Antes de iniciar estos diálogos de otoño que me parecen muy sugestivos, quiero realmente agradecer la invitación, una invitación provocadora, justamente del doctor Alejandro García Cortés, y también a esta iniciativa la maestra María del Carmen Orantes. Y creo que este momento me parece que es inaugural en varios sentidos. Primero, por las inquietudes que están provocando que juntos, como lo decía muy bien la maestra María del Carmen, podamos construir una ruta, podamos construir un horizonte, podamos construir futuro destino. ¿Ante qué? Ante una realidad que se nos está apareciendo como otra. Desde ahí creo que está surgiendo estas inquietudes. ¿Para qué queremos seguir teniendo una escuela como esta que estamos teniendo, o tenemos la necesidad de repensar en otra escuela? Desde estas claves propuestas justamente por el doctor Abraham, y justamente con los conceptos, las claves que ha colocado la maestra María del Carmen Orantes, como son el sentimiento de unidad, como el momento de establecer posibilidades de ruta, como la necesidad de recuperar el sentido de los estudiantes, la idea de recuperar una sociedad futura en la que la escuela acoja y pueda reconstituir y pueda resignificar su trabajo, sus tareas, sus desafíos, sus retos, sus fines. Desde ahí, entonces, preguntarnos, y esa es un poco la pregunta que salta el día de hoy: ¿podemos nosotros, profesores y profesoras, pensar, repensar desde nuestras propias condiciones, dibujar, imaginar, tejer, bordar una escuela otra que sea necesaria para nosotros, los profesores y las profesoras? Esa pregunta. Me voy a permitir simplemente compartir algunos trazos, un dibujo que sea simplemente con la idea de pretextuar la reflexión, el reconocimiento de sí y del otro, y de preguntarnos: ¿para qué una escuela necesaria, otra, mexicana, y que sea de nosotros? Partiré de la primera idea. ¿Ante qué vamos a colocar la escuela necesaria que podemos imaginar? Nos invita a reflexionar la pandemia, cómo está nuestra convivencia, cómo están nuestras relaciones humanas en este contexto. Sin embargo, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, colocar el asunto de la crisis, que me parece en lo personal a mí el gran problema del problema, es la convivencia humana. Y partiendo de la convivencia humana, ¿cómo estamos viviendo? Podemos identificar, y creo que tenemos ya de alguna manera un claro sentir de que nuestra sociedad está siendo atravesada por una situación, digamos, de una violencia
que jamás, quizá nosotros, en esta generación, o estas 3 generaciones que estamos conviviendo, que somos la generación X, la generación Z, y estas otras generaciones que han nacido con las tecnologías, parece ser que tenemos de alguna manera la experiencia de que la convivencia está siendo fraguada por nuevas configuraciones de violencia en nuestras formas de relacionarnos. Si esto es así, parece ser entonces que la sociedad está a la deriva. La sociedad no está teniendo en este momento una brújula, no está teniendo claves que le permitan caminar y construir horizontes, esperanzas, destinos, caminos, rutas. Y quizá hay un sentimiento de encontrarnos enfrente de un abismo. Y quizá aquella pregunta que se hacía Alicia en el País de las Maravillas, cuando le pregunta al gato y le dice, ¿qué camino tomar? ¿Hacia dónde ir? Este le contesta, ¿a dónde quieres llegar? Y justamente me parece que ahí radica en estas preguntas de qué camino tomar, hacia dónde ir. Creo que la manera es, atendiendo a la razón de la interrogante, es volver a nosotros mismos, profesores y profesoras. ¿A dónde queremos llegar? Y yo creo que esta llamada de atención desde la pandemia, creo que es un buen momento para repensarnos y preguntarnos quiénes somos los profesores, quiénes somos las profesoras, cómo hemos llegado hasta aquí en este momento como profesores y profesoras de un sistema educativo que también está viviendo su propia condición de crisis, sin duda alguna. Si esto es así, si reconocemos a la pandemia como una herramienta didáctica que nos ha abierto los ojos y las posibilidades de pensar en un posible horizonte, y reconocer que la sociedad está en crisis y que está, digamos, a la deriva, y que vemos que tanto las nuevas generaciones como nosotros mismos nos encontramos en una situación de el alza de la insignificancia, donde lo frívolo, donde lo circunstancial, donde aquello que no tiene la significación de construir y potenciar al sujeto es lo que ha tomado la brújula como tal, nuestra sociedad está descansando en un signo, en un acto, digamos, sintomático, que es la insignificancia. Ahora la insignificancia parece ser la frivolidad, es la que reina. Vemos cómo están los medios de comunicación, vemos quiénes son los actores, los protagonistas que están conduciendo una forma de convivencia, y esto creo que los profesores y las profesoras nos pone justamente a nosotros mismos a repensar, que vamos a colocar y que creo que vamos a inaugurar en estos diálogos de otoño. Se está abriendo una invitación para que podamos acompañarnos juntos. Ojo, acompañarnos juntos. No queremos gurú, no queremos expertos, no queremos teoricazos, no queremos las grandes teorías. No, lo que queremos es que querramos, a partir de hoy en adelante, recuperar nuestras experiencias, y desde nuestras experiencias repensarlas y apostar a resignificarlas con nuestras propias claves. Y en esa recondición de existencia tenemos la posibilidad de crear certidumbres inciertas, desde la incertidumbre a la certidumbre. Como diría ya
un hombre que ustedes han leído mucho, que es Edgar Morin, quien apostó siempre en uno de los 7 saberes para la educación del futuro, decía que una de las primeras condiciones del saber de la escuela es empezar a construir la sabiduría desde la incertidumbre. Porque finalmente, al final del día, como diría el gran poeta y el cantautor Manuel Serrat, caminantes no hay camino, sino que se hace camino al andar. Gracias, doctor Raúl Pérez Verdi, por su participación. Una participación que pregunta en giros y colocaciones diversas, al menos desde la colocación ontológica fuera de la educación oficial y desde el dilema mismo de la práctica docente, con acento en la problematización del modelo educativo y modelo pedagógico. Ambas cuestiones a partir de las grandes cuestiones filosóficas, de las grandes preguntas filosóficas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Que orienta además con su pensamiento a hacer un deslinde metodológico y teórico de las fórmulas acabadas, pero que apuesta por la reconstrucción, reconfiguración del tema educativo a partir de las circunstancias concretas del hombre que lo emancipe de ser ese sujeto sujetado. Abre pues, y esta es una apreciación personal, una pregunta por provocar la reflexión, no desde la bipolaridad de los extremos maniqueos de buenos y malos, sino por la existencia del hombre y ahí el génesis de su práctica, vocación y testimonio en la vida. Doctor Raúl, muchas gracias por su participación. A continuación, daré lugar a la presentación del maestro Roger Palacios Figueroa. Muy buenos días a todos y a todos los que nos acompañan. Expresar mi reconocimiento para el doctor Alejandro García Cortés por la invitación que se me hace para participar en este espacio de ideas en el marco de los diálogos de otoño de maestras y maestros de la Supervisoría Escolar 060. Expreso también igual agrado y beneplácito por compartir este espacio con la doctora Cristal Pérez Cancino y el doctor y amigo Raúl Pérez Verdi. Un especial saludo para la representante de la Secretaría de Educación, maestra Rosaide Domínguez Ochoa, la jefa del departamento, maestra Carmen Orantes Penagos, y en especial para todos los compañeros maestros. El tema que me propongo reflexionar el día de hoy se titula Los derechos laborales de las maestras y maestros del estado de Chiapas, misma que para ser desarrollada fundamentalmente me voy a abocar a 3 aspectos. En primer lugar, establecer el punto de partida constitucional como marco regulatorio de las relaciones laborales y desde luego enunciar al Estado mexicano como detentador de la Rectoría de la Educación en México. En segundo lugar, a partir de esa base constitucional, pondré el marco o el proceso regulatorio del derecho laboral en México y Chiapas, expresando a partir de sus leyes, instituciones y últimas manifestaciones. Por último, compartiré lo que en mi experiencia laboral en materia de impartición de justicia, gestión de derechos y desde luego como maestro observo del estado actual del derecho laboral en relación a los maestros y maestras. Bajo este orden de ideas, por mi parte será desde un punto de vista historicista y de hermenéutica jurídica. Asimismo, pues, iniciaría con establecer que el marco regulatorio del derecho laboral y el derecho a la educación
tiene su fundamento constitucional en 6 artículos de la Constitución General de la República Mexicana, que tiene en los órganos jurisdiccionales, laborales, así como los derechos y las obligaciones y la regulación obrero-patronal. En suma, podemos decir de manera enunciativa, más no limitativa, que los anteriores artículos formulan los derechos, facultades, obligaciones, procesos y principios constitucionales, mismos que pueden constituir el punto de partida para comprender aquellos derechos de las maestras y los maestros. A lo largo de la historia de las constituciones en México, se ha tratado diversos tipos de derechos de carácter ciudadano, mas no concretamente en los inicios de las constituciones de México, como la de 1814, 1821, 24, 57. Ya en la Constitución del 17, que es en la que nos vamos a abocar para analizar, reflexionar sobre los derechos de los maestros y las maestras. Entonces estableceríamos lo siguiente, que es a partir del 123 constitucional, en su apartado A y B, cómo se van estableciendo los derechos laborales de los trabajadores en México. En el caso concreto de los maestros y las maestras, nos referiremos fundamentalmente al 123 en su apartado B. En su apartado B, que es el que regula las relaciones laborales entre los trabajadores y los gobiernos, el gobierno federal y en nuestro caso el gobierno del estado. A través del apartado B del 123 constitucional nace una ley que regula en lo general a todos los trabajadores de la educación en México y a la burocracia nacional. En el caso concreto, esta ley es la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. En esta se establecen una serie de obligaciones, así como una serie de derechos que corresponden a los trabajadores ejercer. Así también se establece por primera vez en México el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que anteriormente a la creación de esta ley, allá por 1960, los trabajadores al servicio de la educación resolvían sus controversias laborales, las juntas federales de conciliación y arbitraje. Hay un caso especial en el sistema educativo mexicano, que existen dos tipos, o existían hasta 1992, dos tipos de trabajadores de la educación. Algunos estados de la República Mexicana tenían su propio sistema educativo. Éramos o somos los maestros estatales. A partir precisamente de el año 1983-84, presenta una iniciativa el gobierno federal de ir descentralizando el sistema educativo federal hacia las entidades federativas. Se encontraban en algunos casos en desventaja en relación a los derechos de los trabajadores, ¿sí? Porque habían dos tipos de negociaciones en ese entonces, para efecto uno del aumento salarial y en otro para efectos de prestaciones. Aquí es importante hacer un paréntesis. De cuando nace el sistema educativo estatal allá por 1930, el sistema educativo concretamente de maestros del Estado, no existe ningún órgano de procuración de justicia o de impartición de justicia laboral. Hasta ahí dejaría mi participación. Si hubiera alguna pregunta, con todo gusto, y sí estoy en esa disposición. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias.
Le agradecemos, maestro Roger Palacios Figueroa, su participación, una participación claramente posicionada desde una estructura silogística propia de la disertación jurídica y que cimentó su premisa mayor en el marco constitucional, advirtiendo además su carácter hermenéutico jurídico positivo y su devenir histórico propiamente de la historiografía, esta última rama de la ciencia histórica. Hizo notar además, y quizá los puntos de diálogo y reflexión, dos factores: la visión oficial de la filosofía y la genealogía de derechos y obligaciones de las maestras y maestros a partir de los artículos 1, 3, 31, 133 y 123 de la Constitución Federal de la República. Pasó además por compartir lo que no cuentan las leyes y que tiene que ver con el proceso de configuración de esas instituciones, pues las distancias de institucionalización de los órganos de impartición de justicia fueron y son desfasados de las publicaciones de los procesos de decretos que las creaban, al tiempo que anotó algunos antecedentes y características de los gérmenes de los derechos de las maestras y maestros en experiencias como los derechos escalafonarios, ver al sindicato como primer gestor jurídico en la defensa de los derechos de las maestras y maestros, pues la ausencia de tribunales claramente formalizados dejaba en estado de indefensión a la comunidad docente. Después exploró las experiencias en los juicios contenciosos administrativos, los juicios laborales y, en suma, su problemática a lo largo del tiempo. Evocó, por su parte, una problematización e inferencia sobre el estado de excepción a las maestras y maestros de Chiapas en términos de derechos laborales, pues los maestros, al mantener una relación obrero-patronal, forma parte de la administración pública, pero sin embargo, la burocracia total no forma parte de los nuevos procesos de contratación, permanencia o rendimiento laboral de las evaluaciones que hace el gobierno federal. Hizo una crítica constructiva desde la ciencia del derecho en su vertiente del derecho obrero o laboral para señalar una sinrazón de extinción del tribunal burocrático, pues un órgano que debe garantizar imparcialidad no puede ceñir el contrapeso de sus determinaciones siendo juez y parte. Esto es, cuando se demanda al gobierno, el gobierno mismo propone al juez que resolverá sus problemas jurídicos. Por su parte, también señaló la contradicción jurídica de una negociación de las prestaciones por parte del sector magisterial con una persona que no es su patrón. Esto es, el gobierno del estado paga, pero se negocia con el gobierno federal, entre otras cosas. Licenciado Roger Palacios Figueroa, agradecemos su participación. En este orden del día, doctora Cristal, si tuviera bien tomar la palabra. Gracias, maestro. Un gusto saludarlo a través de esta plataforma. Ojalá podamos coincidir en otros eventos, ¿no? En el marco de servir a la educación, a los niños y a la formación de los docentes, que en el camino andamos todos los que estamos acá. Para mí es un gusto enorme estar con ustedes el día de hoy y también qué sorpresa me llevo de encontrarme a tan honrados ponentes como es el doctor Raúl Verdi, el licenciado Roger Palacios. Qué gran enseñanza nos han dejado las intervenciones que ambos han hecho. Voy a enseñar los diálogos de Toño. Tiene que ver con todo lo que es el currículum formal. ¿Sale? Temas. Cuando el campo educativo es tan amplio, con tantos temas, ¿por qué decidimos en estos diálogos tomar el currículum formal? La explicación es muy sencilla, maestros. Tiene que ver con la reforma educativa que inicia en el año 2013. De manera muy rápida voy a hacer el encuadre de este tema.
En el año 2013, con la reforma educativa que gesta el licenciado Enrique Peña Nieto, derecho humano a la educación de calidad de los mexicanos. La reforma educativa. Con ello, y en el año 2014 inicia un ejercicio de análisis curricular de los planes y programas de estudio, con la intención de sustituirlos por un nuevo modelo educativo que lograra satisfacer todas las exigencias del ciudadano que el siglo XXI necesitaba. Bueno, pues este ejercicio que inicia en el año 2014, si ustedes recordarán, con muchos foros que hubieron, muchas consultas en internet, que teníamos que entrar nosotros a liga para poner nuestras opiniones. Este ejercicio de 2014 se consolida en el año 2017 con lo que hoy conocemos, yo creo que me veo en la otra pantalla, con este libro de aprendizajes clave para una educación integral. Este es el resultado de ese ejercicio del 2014 y que se consolida en el 2017. Y a partir de ese año, en el año 2017, se propone que durante el ciclo 2017-2018 va a ser un programa piloto. En el caso de las primarias, que es el tema que nosotros no estamos, el nivel que estamos ocupando se inicia con 400. Luego dice que durante el ciclo escolar 2018-2019, este nuevo modelo educativo se va a ir para los 3 grados de preescolar, luego para primero y segundo de primaria y para primero de secundaria. Se propone que ahora seguimos con 3 grados de educación preescolar, seguimos con primero y segundo de primaria y se anexan primero, que ya estaba, y segundo de secundaria. Este es el año 2019-2020. Y resulta que en el año 2020 ya tocaba el tema la maestra y el doctor Verdi. Ocurre esta transformación mundial que genera el virus de COVID-19 y hace que todos nos repleguemos a nuestra casa para proteger nuestra salud. Hay un negocio aquí entre este ciclo escolar, su continuidad y el plan de estudios. Y hay que recalcar acá que en el 2017 nace y para el 2020 estaba siendo trabajado por un sector muy pequeño de la educación básica. Por ese motivo, en el año 2021, que ya tenemos adelantos científicos y que dan ya una cierta protección contra el COVID, las vacunas, los protocolos, que ya conocemos cómo cuidarnos, pues nos pide Secretaría regresar a las aulas. Y regresamos a las aulas, ¿cómo? Desconocimiento del documento rector que nos va a dirigir nuestra práctica docente en el aula. Los que lograron trabajar ese plan de estudios a partir del 2017, pues qué bueno, ¿no? Ya conocemos un poco del tema, pero para los que no tuvimos contacto, es algo nuevo, es un instrumento nuevo. Por tal motivo, maestros, esa es la explicación del por qué se decidió tocar el currículum formal, porque es el documento que va a regir nuestra práctica docente, práctica profesional, y en él están plasmados todos los pasos para lograr formar al ciudadano que tenemos. Entonces sí les voy a pedir participación, maestros, para que entre todos construyamos este tema que dominamos. Entonces vamos a entrar de lleno. Vamos a empezar a definir currículum. A muchas definiciones es un concepto polisémico, pero esta vez la vamos a centrar en su raíz griega, ¿sale? Currículum viene del vocablo griego que significa currere, y bueno, currere es algo así como que nos suena, nos evoca a la mente. Entonces, currere, ¿qué significa? ¿Qué les evoca? Y aquí voy a iniciar el ciclo de participaciones con el supervisor de la zona. Doctor Alejandro, ¿por dónde anda? Pues eso no es más de que currere, recorrido, carrera, camino a seguir, punto de partida, ¿no? Sí. Y que también va a tener un punto de llegada, ¿sí? Todo el recorrido que vamos haciendo en nuestra vida es parte de nuestro currículum. En este caso, lo vamos a enfocar a un currículum escolar, ¿no? ¿Sí? Es importante analizarlo para poder
implementar un dispositivo didáctico. Gracias. Y de ahí vamos a partir el desarrollo de nuestro documento rector, el Plan de Estudios 2017. Su punto de partida se centra en 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿para qué se aprende? La segunda pregunta es, ¿cómo y con quién se va a aprender? ¿Sale? Y por último, ¿qué se aprende? ¿Qué va a aprender este niño en el trayecto formativo de la educación, sea preescolar, primaria o secundaria? Con estas 3 preguntas es como nace el Plan de Estudios 2017. ¿Y a dónde vamos a llegar? Este es el punto de partida, decía el maestro Alejandro. Es un camino a seguir. Tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. Este es nuestro punto de partida. ¿Y cuál será nuestro punto de llegada? ¿Cuáles son estos perfiles de egresos, maestros? Que enmarca el plan de estudios y también tiene que ver todo con lo de buscar información y discriminar la que no le sirva para el tema que él quiere investigar. También es responsable con el ambiente. Vean todos los rasgos que estos niños deben de tener al egresar de la educación básica y que la educación primaria es de gran importancia para alcanzar estos, ¿sale? Y la última competencia que vamos a desarrollar en este plan de estudios va a ser el saber convivir, ¿sale? Son las 4 competencias, maestros, que nuestro nuevo plan de estudios nos dice, maestros, este es tu plan, este es tu perfil de egreso. Necesito que con tu práctica docente desde preescolar hasta primaria, el alumno que necesita el siglo XXI cumpla con estos rasgos y con esto vas a alcanzar a desarrollar tu perfil. Esto es una competencia, entonces, maestros, agrupa 4 saberes que nos van a permitir en la práctica manifestarlos, ¿sale? Si nosotros hacemos una gráfica de acuerdo al Plan de Estudios 2017, que es con el que estamos trabajando, él nos presenta las competencias de esta manera. Observemos cómo el Plan de Estudios nos presenta la competencia, lo que se espera que nosotros enseñamos, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Son los elementos que integran la competencia. Y cómo estos 3 elementos, una vez que el alumno lo vamos a poner, a ver, vamos a poner aquí un alumnito para que... Y va a encontrar y cada uno de los niños va a buscar una estrategia diferente para llegar al problema, para solucionar el problema. Decía yo hace rato, ¿no? Nosotros vamos a hacer la guía ahí nada más, ¿no? Como maestros vamos a guiar. Garantizar por lo menos los aprendizajes claves, porque en un momento dado, en el transcurso de la vida estudiantil de los alumnos, se podrán enganchar otros conocimientos, otros aprendizajes a esos aprendizajes claves y van a poder seguir aprendiendo. Y que nos van a permitir que otros conocimientos y otras habilidades se enganchen a ese y nos permitan seguir ramificando los conocimientos. En caso de que algún aprendizaje clave se vea limitado, no nos va a poder permitir llegar a otros más. Educación socioemocional, autonomía curricular. Con estos 3 autonomía curricular, el plan de estudios actual propone que la escuela académica tenga un espacio, comunicación, pensamiento matemático para y exploración del mundo, desarrollar los temas que consideren no han sido que nosotros manejamos, totalmente comprendidos por el alumno, sea de formación académica, sean de áreas de desarrollo social, elementos que lo integran, que son 3. ¿Sale, maestros? Ya vamos terminando. Esto es lo más sustancial de nuestro plan de estudios. Este es nuestro plan de estudios, maestros, a grandes rasgos. Pues bien, damos
Si no hay otra participación, las gracias a la doctora Cristal, quien enmarcó su exposición en lo que a grosso modo podríamos nombrar como un microestado del arte o estado de la cuestión del currículum formal, a partir de dar cuentas de las diferentes etapas por las que atravesó el currículum, como por ejemplo que de 2017 a 2018 mantuvo su etapa piloto con cierta cantidad de personas. Luego en 2018-2019 ejerció su operatividad y luego entre 2019-2021, a razón de una contingencia en un doble aspecto, como contingencia sanitaria, tanto como contingencia filosófica, en el sentido de que llegó una realidad muy distinta, no planteada y provocante de una nueva realidad. Luego de lo anterior, desplegó su pensamiento a una conversación que hizo conversión en praxis. Lo anterior con el afán de exponer los parámetros que van a regir la práctica docente y práctica curricular desde un posicionamiento epistémico de la construcción en comunidad de un entendimiento común sobre el documento fundante, el currículum. Su participación, por lo tanto, provocó una dinámica colectiva para pensar y repensar, configurar y reconfigurar nuestra comprensión colectiva sobre lo que llamamos currículum a partir de las bases problematizantes como ¿para qué aprendemos o aprenden los niños? ¿Con qué y con quién aprendemos o aprenden los niños? ¿Qué se aprende de una comprensión de seguimiento de egresados en 3 niveles educativos, a saber, preescolar, primaria, secundaria, y en suma, por el sentido teleológico formal del proceso educativo, que es el perfil de egresos, entendiendo por perfil de egresos como rasgos deseables del egresado. Perfil de egreso que debe contener algunas otras características, tener, por ejemplo, habilidades de comunicación, cuidados del cuerpo, pensamiento matemático, explorar y conocer el mundo y además un pensamiento crítico, entre otras cosas. Ahí sí me pudieran apoyar con un audio que está abierto. De lo anterior aconteció un intercambio de formulaciones conceptuales y articuló la experiencia concreta del aquí y ahora con la noción formal del dicho currículum. Después, en sus capitulaciones, enfoque competencial, aprendizaje clave para la educación integral y principios pedagógicos, siguió desarrollando los contenidos esenciales del currículum. Particularmente en el enfoque competencial, trató los parámetros de competencia a partir del ser, hacer, saber en tanto conocer y convivir. Esto así, entendiendo por competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y carácter interdisciplinario. En suma, la ponencia ofreció una exposición sobre el contenido sustancial del currículum formal del Plan de Estudios de 2017 y una experiencia para la comprensión colectiva, cuyo punto final tiene que ver con el anudamiento del alumno para la acción de ese ser humano cuando termine su proceso educativo. Por todo lo expresado, muchas gracias por su creativa, alimentada y alimentante participación, doctora Cristal. Daremos espacio entonces a una ronda de participaciones, si las hubiera, en la cual desde ahora deseo colocar una pregunta sin menoscabo de escuchar y atender a las preguntas de los otros contertulios. Y esto es ya un poco más relajado y tiene que ver con cómo se están sintiendo en este diálogo de otoño y cuáles serían sus apuestas para ir caminando juntos, quizás a un próximo diálogo de invierno. Por su atención, muchas gracias.
Perdón que tome la palabra, maestro Virgilio Palacios. Compañeros, profesores, profesoras, creo que estas dos preguntas que nos interpelan. Es muy importante lo que acaban de mencionar cada uno de los exponentes, ¿verdad? Y es interesante y es enriquecedor. Buenas tardes a todos, gracias por darme el espacio. Más que nada, mi comentario va al respecto de cómo nos sentimos con esta nueva... Sí, gracias. Pues primero quiero y valoro altamente la presencia de todos y de todas. Reflexivo con el que inició, tomando en cuenta pues el nuevo enfoque humanista, ¿no?, del nuevo plan de estudios, ese aspecto de reflexión que nos dieron. Bueno, pues yo me enfoqué mucho a lo que es el título de la conferencia que nos ha facilitado el maestro Alejandro amablemente, Diálogos de Otoño. En primer lugar me gustó mucho el título, pero me voy con la palabra diálogo. Buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Adriana y soy maestra de fomento de la Escuela Héroes de Chapultepec. Por mi parte es todo y quiero agradecerles y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Pues bueno, las preguntas por cómo se están sintiendo en estos diálogos de otoño y cuáles serían sus apuestas para ir caminando juntos, han colocado algunos alcances y también sentimientos. Se ha dicho, por ejemplo, de las intenciones de dar continuidad a los diálogos. Se han tratado experiencias reconfortantes de este foro y también se ha hablado de la dación por donación, de las inquietudes y perspectivas en torno a nuestra comunidad en la zona escolar o comunidad magisterial. Y así las cosas. Sirve por mi parte decir que me gusta mucho lo que enarbola el foro, comenzando por el sentido poético y filosófico del título Diálogos de Otoño. Decía el maestro Wilhelm Dilthey que las máximas expresiones del espíritu humano en sus diferentes épocas son la poesía y la filosofía, y los dadores de los temas de su tiempo son precisamente estos, el poeta y el filósofo. Desde luego siempre se articula la tarea o el ministerio docente. En este sentido, Diálogos nos recuerda premisas filosóficas de la otredad y la alteridad, que se opone a la nomenclatura de debate o conferencia, ambas como confrontación de las ideas o ejercicio jerárquico del conocimiento. Por oposición a esta idea de las conferencias, aparece el diálogo como una posibilidad otra de un intercambio de conocimiento entre iguales, que es parte del título de este foro que acertadamente tuvo el comité organizador. En este sentido, y no habiendo más participaciones, daremos lugar a la clausura del evento en voz del doctor Alejandro García Cortés. Amigo maestro, cedo la palabra a tu atenta disertación. Muchas gracias. Quiero, antes de pasar ya al punto final, quiero agradecer la presencia, el interés demostrado por todas las maestras y los maestros de la zona 060, que estos primeros diálogos de otoño del 2021 fueron pensados precisamente en ellos y en ellas, para ellos y para ellas, y para todos. Fue pensado en la cuestión emocional, que es lo que nos da
espíritu, nos da ahínco, nos da valor, nos da para seguir caminando. Fue pensado en la cuestión laboral. Está pensado también en la cuestión profesional, ¿sí? Y está pensado en la humanidad, ¿sí? En la humanidad. Agradezco la disponibilidad y la colaboración del doctor Abraham Velasco Hernández, rector del CRESUR. Agradezco a la maestra María del Carmen Orantes Penagos, también que aún con sus compromisos, que anda por la selva de Chiapas, se conectó, ¿sí? Se pudo enlazar y pudo participar en este evento. Y cómo no voy a agradecer al doctor Raúl Pérez Verdi, al licenciado Roger Noé Palacios Figueroa, a la doctora Cristal del Rocío Pérez Cancino, y una muestra para mí fue una lección también de cómo moderar al maestro Virgilio Palacios Ríos. Agradezco grandemente, lo valoro muy en alto esa participación. A cada uno de los participantes, esta parte organizadora otorga un diploma, un reconocimiento que dice Subsecretaría de Educación Estatal, Dirección de Educación Básica, Departamento de Educación Primaria, Jefatura de Sector 05, Supervisoría Escolar 060, otorga el presente reconocimiento al doctor Raúl Pérez Verdi por su valiosa colaboración en los primeros diálogos de otoño 2021 hacia la construcción de una nueva escuela mexicana, una reflexión del quehacer docente con las maestras y los maestros de la zona escolar 060 de primaria estatal. Lo firman el servidor de ustedes y la jefa del departamento, María del Carmen Orantes Penagos. Pues siendo las 12 horas con 45 minutos, con la anuencia de ustedes y a nombre de la Secretaría de Educación, clausuro estos primeros diálogos de otoño, hoy 28 de octubre del 2021. Muchas gracias a todos y a todas. Adelante con las tradiciones, ¿no? Yo creo que también son parte de nuestra vida, ¿sí? Nuestras costumbres, eso nos da existencia. Muchas gracias. Bonita tarde. Cuídense mucho, gracias por su participación. Gracias, igualmente. Gracias, hasta luego. Gracias, bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes a todos.